Lecturas con Fama nace en el 2018 con la idea de recoger historias de Antioquia, de recoger múltiples pensamientos que existen en nuestro territorio o que pueden ser útiles para tomar mejores decisiones en la cotidianidad de las personas, es decir, para que empresarios, trabajadores, para que las personas de la calle entiendan mejor dónde estamos. En síntesis, es una editorial para ayudarnos a imaginarnos mejor como sociedad. Lecturas con Fama tiene diversas líneas, tiene una línea de pensamiento, tiene una línea de inspiración que está más dirigida a los colegios y a esas comunidades escolares, tiene una línea de exploraciones que es para recorrer el departamento a través de otras formas de la palabra, de la lectura, y otra que tiene que ver con conversaciones, y seguramente surgirán otras líneas más en el camino. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy para conversar sobre un texto, la última publicación de la colección de línea de pensamiento de lecturas con Fama en este espacio de la propia, a quien agradecemos además la invitación para conversar la tarde de hoy. Este es texto del que conversaremos hoy, Un espejo para mirarnos. Es una colección de textos de 15 autores que conversan en torno a los resultados de la última encuesta mundial de valores, un ejercicio del que participó con Fama y en el cual, digamos, promovemos aquí una reflexión en torno a la posibilidad de repensarnos como sociedad, volvernos a mirar en torno a esas cosas que han venido cambiando en las últimas décadas, aquellas que todavía están por cambiar y aquellos retos que todavía tenemos pendientes. Y para la conversación de hoy tenemos como invitada a Patricia Nieto. Patricia es comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia y doctora en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Ha trabajado mucho con víctimas del conflicto armado y actualmente dirige el proyecto Hacemos Memoria y la editorial de la Universidad de Antioquia. Patricia, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien y muy contenta de poder conversar con vos y con las personas que nos están acompañando. Patricia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por además atreverte a construir un texto en torno a temas de reconciliación en esta reflexión que tiene que ver con la encuesta mundial de valores. Un texto que titulaste Estrellas en la Tierra y que más adelante vamos a conversar un poco sobre el sentido de ese título que le propusiste al texto. Yo quisiera que conversáramos en un primer momento, Patricia, en torno justo a ese concepto de la reconciliación, ¿sí? Que nos contaras cuál es ese concepto que nos propones de reconciliación en el texto, porque yo creo que muchas veces en las conversaciones en torno a los temas de construcción de paz, en torno a los temas de conflicto armado, pareciera un concepto que tendemos a definir fácilmente o en medios de comunicación o en publicaciones de divulgación, pero ¿cuál es esa propuesta de definición de reconciliación que nos propones en el texto? Sí, Camilo, yo creo que el tema de la reconciliación es uno de los más difíciles de abordar en un país como Colombia, Yo no la oigo. donde ¿no me oyes? Eh, Camilo, ¿me estás oyendo? Sí, ahí te escuchamos, Patricia. Bueno, gracias. Entendí que no me oías. No, te estaba diciendo que el concepto de la reconciliación es complejo porque es una de esas palabras que se usa, se abusa de ella, está, digamos, incluida en los discursos de los políticos, de los sacerdotes, de los maestros, de los líderes comunales. Y no solo parece un lugar común, como si todos supiéramos de qué se trata, sino que también está definido casi como una obligación, como si estuviéramos moralmente obligados a reconciliarnos. Eh, y creo que este ejercicio que lo que pude hacer por la invitación de Confama, pues me permitió ver cómo la reconciliación, más allá de ser un, digamos, un fin, un estado, una meta, como un horizonte de la sociedad, es un proceso
de construcción permanente, que no tiene, por decirlo así, un fin, un momento de punto final, sino que es casi como una práctica cultural, una práctica política constante. Em, yo diría que reconciliarse va muy de la mano con la convivencia, es decir, con esa decisión que toma una comunidad política de resolver sus conflictos a través de las formas, digamos, civiles y sin recurrir a la violencia. Y la reconciliación es un ejercicio cotidiano que nos lleva a conocer qué nos pasó, a conocer por qué nos pasó, a quiénes nos pasó y quiénes son responsables de aquello que ocurrió. Y a partir de ahí poder pensar que esas personas que fueron violentadas o que uno podría pensar que están situadas en orillas distintas, pueden llegar a convivir, es decir, a llevar relaciones sociales y civiles sin recurrir a la violencia. Eso no quiere decir necesariamente perdonar, y creo que eso es importante que quede claro, porque para alguna escuela de la reconciliación no pasa necesariamente por el perdón religioso o por el perdón moral, sino con disponer la capacidad política de cada individuo a construir la convivencia. Eh, es una palabra, como tú dices, compleja, pero creo que viene de usarla de un modo indiscriminado, de un modo facilista, y creo que un país como Colombia está como llamado a reflexionarla antes de denunciarla y como ahondar en el gran trabajo que significa la reconciliación, porque como lo dije al principio, es básicamente un proceso más que un estado de la sociedad. Patricia, y para seguir profundizando en esa definición de la que estamos conversando, que además creo que traes unos elementos muy bonitos en el texto, una conversación sincera, ambiciosa, prolongada, abierta, ¿cierto? Una conversación permanente, nos estabas diciendo ahorita. Mm, Nos propones en el texto que la reconciliación además puede tener varios niveles, ¿cierto? No sé si sea además correcto hablar como de las reconciliaciones. ¿Cuáles son esos dos niveles de los que nos hablas, digamos, de reconciliación personal y comunitaria como oportunidades para la reconciliación? ¿De qué se tratan esos niveles? Sí, Camilo, son como unos escenarios en los que la reconciliación se da y que han sido pues largamente estudiados por los expertos en esto, y para ahondar en esto recomendaría a quienes están interesados en acercarse a toda la documentación que el CINEP ha producido en muchísimos años. Creo que es una de las organizaciones que más ha pensado este tema. Habría que hablar, Camilo, como, a ver, hay un nivel de reconciliación individual. Las mujeres y los hombres que han sufrido o que han sido líderes de procesos en sus comunidades siempre hablan de yo estoy tranquilo o tranquila conmigo. Dicen paz interior, dicen yo ya, digamos, de una manera sencilla, dicen yo ya acepté lo que me pasó y sé que me tengo que reconstruir. Estoy en paz adentro, es decir, hay como un reconocimiento de la identidad frente a ese hecho violento o a esa agresión que las personas sufrieron. Entonces, primero, como individuos, adentro, por decirlo, en el corazón. Viene otro nivel que es el que llaman interpersonal, es decir, cuando yo soy capaz de poner esa situación en conversación con mis vecinos o al menos con la familia, que son los otros dolientes próximos, es decir, los parecidos, los iguales, los que sentimos de la misma manera. Mi papá, mi hermano, mi hermana, mi vecino, el maestro de la escuela, ¿cierto? Y ahí se genera algo que todavía está en el nivel, podríamos decir, privado, íntimo, muy pequeñito, allá en el hogar, por decirlo así. Y esa suma de fuerzas
de fuerzas de la buena voluntad, no permite como pasar a ese otro plano que es el social. Es cuando ya no hablamos de la familia con este apellido o la calle tal, sino que un corregimiento, un barrio, una gran parte de un tipo de ciudadanos a través de la acción política, de la acción pública, manifiestan estar en condiciones de entender lo que pasó, de exigir justicia, de exigir ser escuchados, pero hay algo muy importante y es renunciar a la venganza y renunciar a vías de hecho, ¿cierto? A la violencia. Y viene otro nivel que yo diría el tercero, que es el político, es decir, cuando salimos de la comunidad pequeña y esos grupos empiezan voy a utilizar la palabra, a tejer relaciones con colectivos o con comunidades en otros lugares y a crear esas redes. Y ahí es cuando las personas que trabajan en estos procesos, digamos, saltan de la vida doméstica o de la vida comunitaria muy, muy pequeña, muy cerrada, a tratar de tener impactos de mayor alcance. Y ahí hablaríamos de la incursión de estas personas, de estos ciudadanos en la política. Esos son los niveles o los escenarios que se han identificado, que han identificado los estudiosos y que cuando uno va al país, a las calles, a entrevistar a la gente, puede ver que eso tiene un sentido y que realmente esa clasificación que han hecho empata, pues digamos, con una foto del país. Patricia, y en esa clasificación, digamos, hay como un camino lineal claro, pues ahorita nos decías que es una conversación permanente, pero hay que avanzar primero en procesos de reconciliación interna, personal, para luego avanzar en un proceso interpersonal que nos lleve a ese proceso político, sí o no. Y te lo pregunto porque muchas veces, digamos, uno escucha que en esa mala utilización de la reconciliación, en esa mala comprensión de la reconciliación, pareciera existir como un montón de invitaciones y de afanes por un proceso de reconciliación nacional, sin antes yo creo que pasar por un proceso de reconciliación personal o interpersonal con los más cercanos. Y yo creo que si bien estas fases que han identificado son como muy académicas, didácticas, nos ayudan a entender, pero las cosas yo creo que no se dan uno, dos, tres, como acordate que en la escuela ya no aprenden A, B, C, D, ¿cierto? Yo creo que hay una simultaneidad en esos procesos, así como hay simultaneidades en los procesos de memoria o de paz, eh, de organización comunitaria, hay simultaneidades. O sea, hay personas que pueden estar trabajando en procesos políticos y que no han hecho la reconciliación adentro, ¿cierto? Pero nadie les está diciendo, aquí no puede entrar si usted no está en armonía consigo mismo. Eh, y habrá otros que habiendo hecho el proceso personal no pasan a los otros niveles, o sea, no hacen de eso una actividad pública o una actividad social y menos una actividad política. Digamos que están en paz, logran hacer su vida como ciudadanos, como profesionales, pero no dan el paso a lo social, ¿cierto? Entonces, yo no diría que es ABC, creo que las vivencias de cada persona, los procesos sociales, los llevan a ir, a entrar y salir. Y de hecho hay muchos casos de personas que entran y salen de esos niveles, ¿cierto? Y lo otro es porque, Camila, hay que tener en cuenta que en Colombia las victimizaciones se repiten. Entonces es muy, muy común, muy frecuente que una persona que ha vivido un hecho violento, 3 años más adelante viva otro, 5 años otro, 10 años otro, o sea, le matan al padre, después lo sacan de la finca, después cae en la pobreza por esa razón, llega a un barrio de una ciudad como la nuestra complejo, entra en otros espirales del conflicto, entonces como que cada vez que eso sucede es como que tuvieran que volver a empezar el camino, ¿cierto? Entonces no creo yo que sea tan lineal el proceso.
pero me parece muy interesante poderlo identificar de esa manera. Con esa última idea, Patricia, digamos que en Colombia seguimos, digamos, hay gente que lo expresa de diversas maneras, o reciclando ciclos de violencias, o desatendiendo, digamos, diferentes expresiones de violencia en las que o no ha existido un interés particular del Estado o como sociedad no hemos puesto los ojos y que perpetúan justamente estas victimizaciones en el país y que siguen ocurriendo los casos que nos estabas contando. Primero, digamos, muere un familiar, luego el caso del desplazamiento, luego el caso de la falta de garantía de derechos en un nuevo territorio, y en fin, uno pudiera escribir una cadena muy compleja en relación con las posibles victimizaciones que sufre una persona en el país. Eso significa entonces que en Colombia, por las complejidades del conflicto, esa reconciliación o esas reconciliaciones ocurren incluso en medio de la confrontación y las violencias. Camilo, yo creo que sí, y que la gente de las comunidades más afectadas nos ha enseñado eso, que son capaces de dar el paso hacia la reconciliación y muchas hacia el perdón, pese a esa sucesión de hechos victimizantes o de hechos que vulneran su dignidad. Como no hemos tenido un día final, un día en que podamos decir se acabó el conflicto armado en Colombia o se acabaron las formas violentas de tramitar los conflictos, entonces la gente sobrevivir económicamente, emocionalmente y políticamente, ha tenido que hacer sus propios procesos de reconciliación, de perdón, en muchos casos de paz, como según el fuego al que esté expuesto. Entonces, es una estrategia muy bella de sobrevivencia en la que muchas comunidades han actuado antes de que llegue el Estado o antes de que llegue cualquier entidad internacional a hacer ese proceso. Eh, digamos que en Colombia se hace la guerra y la paz en simultáneo, eso es bastante extraño. Se perdona casi que al calor del delito, casi que al calor del dolor, del profundo dolor. Eh, y la gente promueve la convivencia y la reconciliación a sabiendas de que tal vez en un año o 2 años esa violencia va a volver a su territorio. Entonces, creo que la mayoría de los colombianos somos personas con una gran capacidad de defender la vida, porque creo que eso es lo que miles de personas en el país están haciendo, defendiendo la vida eh, y las libertades, pese a estar asistiendo a los funerales de sus colegas y de la gente de su comunidad de manera frecuente. Es como una simultaneidad tremenda de todos esos asuntos. Patricia, en el texto hay una, digamos, como una analogía que recorre la narración que nos propones, que tiene que ver con procesos muy poderosos que uno se encuentra en diversos territorios del país, y es como el tejido, ¿cierto? Hombres y mujeres que deciden utilizar el tejido como un camino hacia la reconciliación. El tejido que facilita la conversación, que facilita la reconstrucción de hechos dolorosos, pero también, digamos, llena de fuerza y de valor a estas personas para avanzar en ese proceso de reconciliación. Y lo utilizas además para justamente ejemplificarnos esos dos niveles de reconciliación iniciales de los que conversábamos, ¿cierto? Ese nivel más individual y el nivel interpersonal. ¿Qué nos puedes contar de experiencias de tejido? Pueden ser las del texto, que son justamente las mujeres que deciden emprender el camino del tejido para, digamos, como el camino para superar sus dolores y avanzar en su proceso de reconciliación, y los excombatientes del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de la plancha en el municipio de Anorí, con ese proyecto, yo diría tan poderoso, pues, de reconciliación también con esas comunidades con las que cohabitaron en la guerra. Sí, Camilo, yo tomé 3 casos del tejido en Colombia, porque además creo que la red de tejedores y tejedoras de Colombia se ha expandido de una manera maravillosa.
Ellos son como pequeños núcleos de personas que se reúnen a tejer, sea a bordar, a, a hacer crochet, a hacer grandes telones o sí, grandes murales en tela, diferentes formas de manejar la aguja y el hilo. En sus comunidades se reúnen a eso, al antiguo costurero de las abuelas nuestras, que recordá que las abuelas, las tías se reunían a hacer los costureros casi todos de beneficencia. Mm, eh, y a través de esa práctica, de la reunión de ellas y de tener un oficio, empezaban a hablar. Es como que esa cosa casi de meditación que produce el trabajo manual permitía generar esos fogoncitos de confianza, que creo que es lo que las abuelas nuestras encontraban en esos escenarios del costurero. Entonces, en todo el país hay costureros, mm, es una extensa red y ahí yo identifiqué el costurero tejedoras por la memoria del municipio de Sonsón. Y ese me sirve o me sirvió en el texto para dar ejemplo de ese nivel, digamos que es que es personal e interpersonal, que es un grupo de mujeres que se reúne en un escenario del municipio, sea la Casa de la Cultura o una de sus casas, empiezan a tejer y ellas cuentan que se demoraron bastante para hablar de la violencia en el costurero, hablaban de otras cosas, como que, no sé, esa metáfora de que se teje también la relación con el otro. A ver, para usar una palabra nuestra, se remienda el roto, ¿cierto? Se remienda el hueco que hay en la tela con ese trabajo. Y ellas, al reunirse en este grupo de tejedoras, ellas hicieron pues bordado en punto de cruz, hicieron tejido en lana y luego hicieron unos cuadros con una técnica que incorpora la tela y el icopor y ahí empezaron a representar la violencia. Y una de las primeras personas que tejió, que dibujó la escena del asesinato de su esposo es la señora Blanca Sánchez, que logra poner en un cuadro, que hoy es una obra de arte, la escena son dos escenas, el esposo muerto en el río, que ocurre en un momento y en un lugar, y ella y los niños saliendo desplazados de su vereda. Las mujeres de este costurero llevan ya muchos años trabajando juntas y digamos que yo lo tomé de ejemplo como ejemplo del proceso personal y de ese primer nivel interpersonal de crear una pequeña asociación para conversar y tejer. Y luego vamos a Confecciones en la Montaña, que es el ejemplo que mencionas, que es el proyecto productivo de los excombatientes que están en el espacio territorial de Anorí, que tienen una gran campaña económica, no solo es las confecciones, sino otros productos, pero ahí ellos se dieron cuenta que tenían un gran valor en los sastres. En el ejército de las FARC estaban los sastres, gente que andaba con la máquina de coser al hombro. Ellos cuentan cuánto pesaba la máquina y cómo en esas campañas y viajes por el monte llevaban la máquina, porque la máquina de coser era poder hacer el uniforme, remendar el morral, remendar todo aquello que materialmente estaba roto en la columna o en el grupo. Entonces ellos dijeron que de todo lo que sabemos hacer, una de las cosas que sabemos hacer es coser. Y montaron esta empresa, Confecciones La Montaña en Anorí, y hoy hacen cualquier cantidad de productos de vestuario, pero también para los deportes extremos, es decir, ¿quién sabe mejor que un hombre que ha estado en el monte sin las comodidades nuestras? ¿Qué se tiene que llevar cuando vas a ir a un largo viaje? Entonces ellos han diseñado muchos, digamos, no solo indumentarias, sino también accesorios. Pero lo más interesante es que los sastres se fueron juntando, son una microempresa, pero también involucran a los costureros o diseñadores de Anorí. Es decir, aquí la reconciliación viene del actor armado hacia la sociedad, hacia la comunidad.
que eso también es muy interesante, porque es que no solo se reconcilia la víctima frente a quien le ha ocasionado el daño, también quien ha ocasionado el daño debe y puede emprender un proceso de reconciliación en el otro sentido, es decir, esto va y viene. Y el otro ejemplo, Camilo, para terminar la respuesta es el de el proyecto Sumando Ausencias, que fue un proyecto que lideró la maestra Doris Salcedo en Bogotá, en la que reunió a miles de costureros y bordadores del país, y acordate que tejieron unas sábanas que cubrieron toda la Plaza de Bolívar. Digamos que ahí ese es como el ejemplo o la imagen de la política, es decir, pasamos de lo personal e interpersonal en Sonsón a lo colectivo de primer nivel en Anorí, una reconciliación, digamos, con la sociedad. Y viene el ejemplo de Sumando Ausencias, que es una acción política, porque ahí no, digamos que no van a vender la sábana, no es un proyecto productivo, no hay una necesidad de ir a contar la historia cada semana. Es un momento, creo que duró 2 o 3 días, en el que mucha gente que no se conocía de toda Colombia viajó a Bogotá a ayudar a hacer esta sábana. Y era decirle al país, en la Plaza de Bolívar, cubierta con una sábana blanca, la cantidad de muertos y de desaparecidos producto de la guerra. Cada pedacito de tela llevaba el nombre de una persona asesinada. Entonces ese es el momento de la política. Y eso que se vivió allá, como lo cuentan los tejedores, era un intercambio tan maravilloso que uno podría decir, bueno, ahí es donde la red de tejedores de este país muestra que está haciendo un trabajo estético, un trabajo social, pero sobre todo está haciendo un trabajo político que es remendar esas relaciones deshiladas y rotas de nuestra colombianidad. Antes de conversar de ese tercer nivel de reconciliación que ahorita quiero que me contés si crees que es un pendiente y si hay como alguna ruta posible para emprenderlo en Colombia. A mí me quedó una duda en el texto en relación con el tema del tejido de los ejemplos que nos proponías, Patricia. Ahorita nos decías que es distinto el perdón a la reconciliación, que el perdón no es una obligación moral y que incluso se puede avanzar en procesos de reconciliación prescindiendo del perdón. Pero ¿qué rol juega el duelo en todo esto? Yo creo que tanto en víctimas y en victimarios, ¿cierto? Porque yo creo que en estos procesos como el que mencionabas de la plancha, en donde unos excombatientes llegan a habitar un territorio de una forma diferente porque venían de habitarlo en la guerra, en donde generaron además victimizaciones en las poblaciones con las que llegaron a cohabitar ese mismo territorio y ahora se encuentran en unas condiciones distintas y aparece un proyecto que puede ser una nueva ruta de conversación para la reconciliación. Pero, digamos, ¿qué diferencias o qué relaciones hay entre el duelo y la reconciliación? Sí, yo creo que ese es un punto como de inflexión bastante importante. Em, Cuando las personas sufren de manera inmediata, directa, el hecho que los vulnera y digamos que se pasa de ese momento del pánico, del terror, de la rabia, por decir algo, de la desgarradura del sujeto que está frente a la víctima de su familia. Y se va constituyendo como un proceso de dolor, el duelo, es decir, ese tránsito tan, mm, tan pesado de pasar de ese ardor, de ese resquebrajamiento, a un momento en que se pueda decir, reconozco que lo mataron, reconozco que me quitaron la casa, mm, acepto que eso me pasó, porque también aquí hay un asunto de aceptar, de aceptarse como víctima o de aceptarse como victimario en el otro caso. Y ahí se entra en una fase que algunos han llamado el sufrimiento, es decir, pasamos de dolernos casi que físicamente, con un ardor corporal,
por la pérdida o por la violencia que se ejerció a una etapa de sufrimiento que puede ser muy prolongada y que tal vez no termine nunca, pero que permite que al despojarnos de ese dolor que a veces nos vuelve irracionales o necesariamente irracionales, y que paraliza y que impide ver que la vida sigue y que hay unos niños tal vez en la familia que merecen que se les ayude a escribir un futuro distinto. Entonces, mientras eso sucede, se vive el duelo, pero el duelo tiene un final. El duelo psicológicamente, emocionalmente, tiene un punto de llegada. Yo creo que para que una persona o una comunidad esté preparada para la reconciliación, sí es importante haber hecho el duelo. Porque si el duelo no se ha cerrado ese proceso, para decirlo sencillamente no se ha transitado por ese bosque, por ese camino, es muy difícil ver el otro camino y pensar que puedo encontrarme con quien me hizo daño, mmm, estar en una mesa, conversar, idear con esa persona proyectos para mi comunidad, mmm, intentando la reconciliación, habiendo pasado el duelo profundo, pero como lo dijiste en algún momento y como lo digo yo en el texto, siguiendo alguna corriente no religiosa, sin necesariamente haber hecho el perdón. Ese perdón que también pues las creencias religiosas nos llevan a considerar como un deber. Eh, no se le puede exigir a las víctimas el perdón. Eh, Muchas lo dan después de su proceso, lo dan con mucha sinceridad, aún sin habérseles pedido, ¿cierto? Lo expresan, generosamente lo ponen, lo entregan, lo ofrendan. Pero también se considera que no es necesario haber hecho ese ejercicio de perdonar para tener la capacidad política, civil, de entrar en procesos de reconciliación. En el texto traes una idea de Manuel Reyes Mate y que a mí me parece muy poderosa, y es que la reconciliación puede ser un camino para desactivar la violencia, ¿sí? Mm, Patricia, ¿vos crees que la reconciliación, incluso en medio de las diferentes violencias que seguimos viviendo en algunos territorios de Antioquia y del país, incluso esas reconciliaciones que ocurren en el marco o que pudieran ocurrir en el marco de esas violencias pueden ser un camino para desactivar estas violencias tan complejas que estamos todavía experimentando más allá de los acuerdos de paz que hemos suscrito? Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la persona, el ser humano que después de haber sido violentado, ultrajado, humillado, hace todo este proceso y es capaz de decir, bueno, yo con mi familia y mi vecindario y mi comunidad me voy a sumar a este esfuerzo. Y lo han demostrado las comunidades receptoras de los excombatientes de las FARC en casi todos los espacios territoriales. Los espacios territoriales que han fallado por problemas comunitarios son muy pocos. Cuando estas personas dan ese paso, mmm, yo digo que están llenos de luz, que son personas llenas de luz, porque son capaces de decir, retomemos nuestra relación y vamos a construir algo nuevo. Ellos no dicen olvidar, dicen, con esto que pasó y con esta historia que tenemos, yo estoy en capacidad de volverme a reunir con vos para que tracemos algo para el futuro. Eh, y es raro, son raros los casos de personas que emprenden este camino y se regresan, o sea, que echan para atrás, sobre todo de las víctimas. Una persona con esa carga de sufrimiento que tiene cuando depone, es capaz de deponer todo ese, pues toda la rabia que produce una humillación o una violencia y da ese paso y dice, bueno, vamos a hablar.
vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a hacer que esta comunidad salga adelante, usted y yo, le está diciendo al otro, yo confío en usted, confío en usted o en ustedes o en ese actor grande que nos causó dolor y vamos a confiar y lo vamos a hacer. Yo creo que esa gente es lo más importante que tiene Colombia. Ellos son los más importantes y creo que son necesarios, o sea, que sin ellos esto no va a cambiar, ¿cierto? Sin esas personas no estaríamos hablando de implementaciones, ni de pases, ni de procesos de convivencia. Traíste un tema que, digamos, otro asunto más para incluir al perdón, al duelo, a la convivencia y a la reconciliación, que es el tema de la confianza. Y sin traer cifras concretas de la encuesta, yo creo que al leer un poco las cifras iniciales que aparecen en la publicación, digamos, como los titulares más importantes que resultan de esta última versión de la encuesta mundial de valores, yo me quedo con una preocupación que quería compartir para esta conversación. Y es que siguen existiendo altísimos niveles de desconfianza entre las personas en Colombia. Y además hay un altísimo nivel de desconfianza respecto de las instituciones públicas y privadas. ¿Sí? Entonces, ahora que traías el tema de la confianza como un elemento necesario también en estos ejemplos de reconciliación que pudieran ser un camino para desactivar esas violencias, yo quisiera que con ese antecedente que nos contaste de oportunidad, con esta información que nos provee la encuesta mundial de valores, que conversemos un poquito sobre ese tercer nivel de reconciliación, porque en el texto propones que quizás lo que nos está faltando para avanzar en ese tercer nivel de reconciliación es una ruta de reconciliación entre el Estado y los ciudadanos. Y para complejizar más la cosa, pues yo creo que esa crisis de confianza entre las personas y esa crisis de confianza en las instituciones, pues está empezando a tener unas expresiones muy claras que se materializaron, por ejemplo, en las agendas sociales de los últimos meses. ¿Cuáles son esos retos, Patricia, que tenemos para avanzar en ese proceso de reconciliación entre Estado y ciudadanos? Sí, yo creo, Camilo, que hay como una obligación y un asunto pendiente de las instituciones, y las instituciones son las personas que están en las instituciones. Las instituciones no son engendros amorfos y anónimos, están encarnadas en personas como vos o como yo, que asumen en el país tener el rol de liderar algunos procesos que son importantes. Mm, Entonces, claro, hay una brecha enorme entre toda lo que se presenta en la encuesta como actitudes o mm, decir como que la gente cree en la libertad, que la gente respeta al otro según los números, ¿cierto? Un alto nivel de respeto por el otro. Em, pero cuando se le pregunta si recurriría o apoyaría, más bien no recurriría, apoyaría a acciones de fuerza para controlar ciertos aspectos sociales, hay un gran porcentaje de gente que diría que sí, ¿cierto? Es como si estuviéramos hablando de una sociedad que tiene dos niveles de pensamiento. El uno, el privado, el del amigo, el de la comunidad pequeña, donde creo que todo lo puedo hacer hablando y me manifiesto eh, eh, como a favor de la defensa de los derechos y de la igualdad de todas las personas, pero un nivel, cuando vamos al nivel de lo político o de la acción política, entonces ahí sí ya la calidad humana, la relación interpersonal pierde todo valor y estaríamos a favor de una intervención, por ejemplo, militar por la fuerza en ciertas situaciones del país. Mm, yo pienso que los colombianos no hemos dado el paso de lo privado a lo público, que todavía nos cuesta entender que para ser parte de una sociedad todos debemos poner algo y eso
implica perder beneficios o perder privilegios que hemos tenido. Y cuando, además de esto, socialmente, nos enfrentamos a un Estado que, digamos, no cumple los acuerdos fundamentales de la Constitución, que, que tiene tantas dificultades para proteger los derechos básicos de las personas, que se manifiesta a través de acciones que violan los derechos humanos. Entonces, es muy difícil que la comunidad o que los ciudadanos confíen en ese Estado. Un ejemplo, por ejemplo, los planes de sustitución de cultivos ilícitos que están contemplados en el Acuerdo de La Habana, que es uno de los puntos más sensibles porque las zonas rurales donde hay producción de coca tenían una gran esperanza en que ese punto del acuerdo se pudiera poner a funcionar con todo el rigor que debe ser, ¿cierto? Y el balance de cómo le ha ido a las comunidades, a la mayoría de las comunidades en ese proceso es bastante deplorable. No basta, o sea, basta con ver en la situación del Bajo Cauca antioqueño para entender que el plan de cambio de cultivos ilícitos por otras formas de desarrollo agropecuario pasa por tardanzas en los procesos, por dilataciones de los acuerdos, por exigirle al campesino asuntos en los que llega a poner en cuestión, por ejemplo, la seguridad alimentaria de su familia y las acciones del lado del Estado lentas, demoradas, combinadas con fuerza pública, haciendo una presencia desmedida en ese territorio. Entonces, esa situación, Camilo, hace que grandes sectores de este país no puedan establecer relaciones de confianza con el Estado y con los agentes del gobierno con los que tienen relación. Ese es el gran, yo creo que ese es el gran hueco, ese es el gran raído de la colcha que nosotros tenemos, ese es el punto, como dicen las señoras que tejen, el punto que se fue o el punto que nunca lograron, le hemos logrado tejer. Eh, y es cómo hacer que las personas que están en instancias del Estado y del gobierno eh, consideren que su función principal es la defensa de los derechos de los ciudadanos por encima de otros compromisos. Ese es un problema de nuestra formación política, de la cultura política de las personas que ejercen los puestos públicos o que nos representan en Cámara y Senado. Entonces, ahí hay ¿cómo te digo yo? Un hueco y un roto de un tamaño que requiere que todo el país coja una aguja y un hilo para tratar de cerrar. Para ir cerrando la conversación, Patricia, hay una pregunta que nos comparte una de las personas que nos está acompañando la tarde de hoy, y es que determina o de qué depende que una víctima desarrolle esta reconciliación y decida continuar a pesar de lo sucedido. Mira, uno podría decir, hay personas que sufren todas estas cosas y que de una manera muy rápida logran, digamos, asimilarlo y dar el paso a la convivencia o a la reconciliación. Personas con unos niveles, digamos, de apoyo familiar, de contención social, de acompañamiento, de expertos, de comunidades, digamos, local organizada, de funcionarios del mismo Estado que en muchas ocasiones a través de las oficinas de atención a víctimas están ahí para ayudar, de las ONGs que hacen una presencia en todo el territorio, de organizaciones internacionales, es decir, que voy a utilizar esa palabra tan linda que es apapachar, es decir, cuando la persona se siente abrazada, acompañada, acogida, orientada, porque esto no es solo un asunto de la cosa emocional, también las cosas materiales. El daño material también hay que sanarlo para poder pensar en otra cosa. Eso se llama tener comunidad, tener, no estar solo, tener una red de vecinos, de profesionales, de Estado que te acompañen.
Yo creo que la respuesta puede venir de ahí cuando más atención, acompañamiento, comprensión, reconocimiento hay de los de afuera hacia esa persona o esa comunidad que ha sufrido, es más fácil dar ese paso. Y lo comparo con familias que nunca han recibido atención de ningún tipo y que no solo no han recibido atención, han recibido el rechazo de su propia comunidad, la ausencia del Estado. Le sacan a los niños de la escuela, a la señora no le atienden más en bienestar familiar. Es decir, que la misma sociedad estigmatiza de un modo tan brutal eh, que, que, que ese grupo de población difícilmente va a poder pensar en la reconciliación, porque para reconciliarse hay que sentirse recompensado, hay que sentirse reconocido. Es importante que el Estado y las instituciones le digan a esa comunidad, sabemos que fueron violentados, el Estado colombiano reconoce que hubo ejercicio de la fuerza sobre ustedes y vamos a trabajar para reparar esto. Yo creo que una sociedad, una comunidad políticamente fuerte, cuando digo políticamente es con lazos, con lazos sociales en los que se trabaja por la defensa de la libertad y de la dignidad y la autonomía de todas las personas, esas sociedades pueden salir más, dar el paso a lo político propiamente dicho, que creo que si hablamos en términos de país es lo más importante a lo que se debería llegar. Patricia, muchas gracias. Estrellas en la Tierra es uno de los textos que comenta en esta publicación de Lecturas con Fama los resultados de la última encuesta mundial de valores. Eh, Muchísimas gracias a la propia por la invitación, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron la tarde de hoy y muchísimas gracias a Patricia por ese texto que nos compartió para esta publicación y por acompañarnos la tarde de hoy. Patricia, muchísimas gracias. Gracias Camilo por tu lectura tan juiciosa, por esta conversación. A Tragaluz, por supuesto, por esta feria tan importante en este momento para la ciudad y a Confama por abrir las posibilidades de pensar en estos temas. Tarde para todos y para todas.